Vamos a orar, ¿sí? Señor, gracias te damos porque podemos estar en este lugar tan precioso. Yo sé que ya oramos, pero quiero orar de manera en particular porque en este momento estamos teniendo nuestras Biblias abiertas y porque quiero rogarte y suplicarte que todo lo que salga de mi boca pueda ser escudriñado incluso antes de que venga mi pensamiento y que pueda ser compartido solamente la porción y el pan que tú tienes para cada una de nosotras, inclusive para mí misma. Te quiero pedir, por favor, que abras los ojos del entendimiento de todos mis hermanas que están aquí, de todos los que estamos escuchando, que abras los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver, no solo con nuestros ojos físicos, sino ver con nuestros ojos espirituales y que lo que vamos a comer, hablando espiritualmente el día de hoy, en este momento, pueda ser nutritivo, no solamente para nuestro cuerpo físico o nuestra mente incluso, sino que pueda ser nutritivo para nuestro espíritu, que tú puedas confortar, consolar, abrazar, aquietar y todo lo que cada corazón tenga necesidad que tu espíritu pueda, por favor, dárnoslo el día de hoy. Ayúdanos a estar atentas, ayúdanos a disfrutar y gracias porque abriste los cielos y nos estás dando una tarde incluso soleada. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, este pasaje se llama Jesús y la oración. Y aparte de todo, les presenté a nuestro pastor porque algo que amamos, pero que nos ha confrontado y nos ha retado, es que nuestro pastor nos dice, ¿dónde está nuestro pastor? Ah, lo amamos, pastor. Es que tenemos que dar un reporte de nuestra lectura, ¿verdad? Y entonces nuestro pastor nos retó y después muy amablemente dijo, ¿cómo van? ¿Se sienten bien con 10 capítulos al día? No, no es cierto, no, bueno. Y yo, nadie hablaba, y yo dije, bueno, avergonzada y todo, yo le dije, pastor, no querría como que bajarle a uno por día, y él accedió, lo vamos porque él nos escucha, pero ha sido muy precioso y entonces a la hora de compartir, compartimos lo que nos llama la atención. Por cierto, paréntesis, me emocionó mucho ver cómo se sentaron, sacaron sus libros, sus Biblias, sus libretas, sus lápices y todo, y justo eso les iba a decir, estén atentos. Algo que yo les pudiera compartir es que si hay algo que llama tu atención, aunque tú no lo entiendas, tú subráyalo o anótalo. Quizá no va a haber entendimiento en este momento, pero tal vez al final del día lo hay, ¿verdad? Entonces tú anótalo, tú subráyalo, y en esas, compartir, ¿verdad? La meditación que hemos tenido en la semana, mi esposo, por cierto, recordé que una de las cosas que me llamó mucho la atención de Carlos antes de que fuera mi esposo es que fue que él predicaba la palabra. O sea, él tiene el don de la enseñanza y eso para mí pues fue bien a gusto, ¿verdad? Fue como, ay, pues mira, ya tengo quien me dé de comer, quien me mantenga alimentada. Bueno, él tiene ese don. Entonces ha sido muy precioso compartir esta dinámica con el equipo de servidores de San Agustín. Y esta fue la meditación de mi esposo. Él dijo, a mí me llamó la atención este pasaje, capítulo 11 de Lucas, de los versículos 9 al 13, y lo voy a leer, dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y mi esposo dijo que esto le recordaba mucho, pues que tenemos el acceso, ¿verdad?, al Padre Celestial, y en Jesucristo nosotros podemos pedir y Él nos va a dar. Pero lo que llamó mi atención después de escucharlo es la última línea. Dice, ¿cuánto más
vuestro Padre Celestial dará ¿qué cosa? Dará el esposo que yo quiero, dará el trabajo que yo quiero, dará los hijos que yo quiero. ¿Qué cosa ustedes le han pedido a Dios? Dará la sanidad que yo necesito y que quiero. Pónganle ahí, ya, primer cosa para anotar. ¿Qué cosa le hemos estado pidiendo a Dios en este tiempo? Le hemos estado pidiendo que dé paz a nuestro corazón, que quite la ansiedad de nuestro corazón, que quite la depresión de nuestra mente. ¿Qué cosa le hemos estado pidiendo? Porque este pasaje dice, ¿cuánto más? O sea, tú le puedes pedir lo que tú quieras, porque dice el 10, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pero dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué cosa otra vez? El Espíritu Santo a los que se lo pidan. Y eso llamó mi atención porque fue como a ver, espérate, o sea, estábamos hablando de cosas materiales, porque yo no lo leí, pero de arriba empieza a decir que va un amigo y toca y, oye, es que me llegaron visitas y necesito que me ayudes, ¿verdad? Y por eso ya es el contexto. Pero aquí Jesús, porque son las palabras de Jesús, ¿verdad? Dice, está hablando de qué cosa? El Espíritu Santo a los que se lo piden. Y yo lo entiendo aquí de dos formas. Una es, si tú este día te invitaron o jamás has pedido al Espíritu de Dios que venga a morar a tu corazón, si tú no has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, este es el momento en el que tú entiendas, ¿verdad? Que nuestro más grande desesperación, nuestra más grande soledad, nuestra más grande depresión, es el estar separados de Dios. Entonces, lo primero que debemos hacer es pedirle a Dios, ¿verdad? Que Él, agradecerle por su Hijo Jesucristo y pedirle que Él venga a morar a donde a nuestro corazón. Pero también, y es el tema que vamos a ver hoy, dice aquí, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Observen que atrás está diciendo, pues si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, es decir, ustedes siendo equivocados, errantes, ¿verdad? A veces decimos, oye, no sé yo lucho mucho con, ¿será bueno que sí le preste el celular a mi hijo o no? O después de las 12 o hasta las 8 porque son vacaciones, pero como son vacaciones, mejor después de las, ¿sí me explico? Uno lucha como con esas cosas. Y la palabra dice, entonces, si ustedes que son malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre? Entonces está hablando que la mejor de todas las dádivas, de todos los regalos, de todo lo que le pudiéramos pedir a Dios, ¿qué cosa es? Aún para los que somos cristianos. Que nuestro espíritu, ¿qué? Que su espíritu, ¿verdad? More. Ahora sí, vamos a ir a Juan capítulo 15. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Este lugar me trae demasiada nostalgia, dijo Ada hace rato. Ya va a ser, ¿puedo decir lo que dijiste? ¿Puedo decir lo que...? Dijo Ada que nos va a invitar a su 18 aniversario. Que lo va a hacer. No dijo eso, pero ya las invité. Si no nos invita, nos venimos todas. A mí tampoco me he invitado. No, dijo que Pero, bueno, no, eso no dijo. Lo que dijo fue que este lugar le encantaba y que ya había decidido que ella quería, ¿verdad? Dar gracias a Dios en este lugar cuando cumpliera 18 años. Y es que es un lugar muy precioso, pero aparte de que es precioso, pienso que hay un vínculo. Y cuando llegué también fue como, y cuando venía bajando, fue como el vínculo, este es un lugar que quizá quienes han estado en más lugares de la naturaleza digan, no, no, tú no, esto no sabes, ¿no? No hay comparación con otras partes. Pero cuando venía bajando, venía pensando que a veces los lugares son especiales, no precisamente por el qué bello o lo extraordinario que hay en sí mismos, sino porque hay un vínculo. Y en este lugar hemos vivido tantas cosas como iglesia, como hermanas en Cristo y hemos caminado. Para algunos quizás es la primera vez, los seguimos invitando a caminar juntos, porque al final de eso se trata. Y eso también veníamos orando, porque veníamos en sentido contrario. A ver, levanten las manos quienes llegaron hasta allá arriba. Más de la mitad, ¿verdad? Y cuando veníamos bajando, nosotros veníamos orando
bueno, yo de las que me acuerdo, ¿verdad? Una que yo oré fue que Dios les diera prudencia, que nos diera prudencia a todos hasta dónde llegar. Y Dios respondió. Y la otra cosa que Dios puso en mi corazón para orar era, a veces se podría sentir que vas en sentido contrario, porque ustedes iban subiendo y nosotras, ¿qué veníamos haciendo? Bajando. Y entiendo que fue el Espíritu esa oración, porque ni siquiera yo me había puesto a pensar cómo me sentía yo, pero cuando estaba, eso es increíble, cómo puedes orar y pensar al mismo tiempo. Pero entonces, cuando venía bajando orando, empecé a, pero yo, o sea, sé que es el Espíritu que oraba, pero la oración consolaba mi propio corazón porque, ay, Señor, estoy joven, ¿verdad? Mientras ellas van subiendo, yo voy bajando, o sea, qué triste se ve ese panorama. Pero el Espíritu decía, pero no vas a ir a donde tú quieras, ni vas a ver lo que tú quieras, vas a hacer lo que yo diga, ¿verdad? Y entonces, ya no me acuerdo por qué les dije, la nostalgia. Y entonces este lugar genera mucha nostalgia y lo quise mencionar, ¿dónde está nuestro pastor? Aquí está nuestro pastor. Okay. Una de las veces muy memorables que estuve aquí, estuvimos con nuestro pastor Iván y en esa reunión yo llevaba mi Biblia y yo le dije, pastor, yo creo que Dios ha cumplido su propósito, así que puede descansar en eso. Me dijo, o sea, sí, está bien, pero ¿por qué lo dices? Y yo dije, bueno, yo pienso porque mi Biblia, esta no es otra. Esta Biblia que yo traigo está subrayada desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todo lo que está subrayado fueron cosas que yo aprendí a su lado. Y él se quedó como, no, o sea, no lo puedo creer que lo estés diciendo, porque justamente esa fue una de las oraciones con las que yo llegué a Pip Morelia. Que yo pudiera predicar toda su palabra, obviamente no toda, ¿verdad? Porque es interminable, pero toda su palabra y lo que tú estás diciendo confirma el propósito de Dios a mi vida. Obviamente yo no se lo dije así en ese momento, ¿verdad? Pero fue tan precioso y tan maravilloso y lo quise mencionar porque esta es mi nueva Biblia, pastor. Tiene un reto y está más gorda. Creo que es porque tiene la letra más grande. Entonces, por eso también es como, ya la tengo desde hace muchos años, pero no, no la había usado. Siempre regresaba a la mía. Y Dios ha dado una nueva temporada a mi vida. Otra de las cosas que veníamos platicando con Ada también era, le dije, ay, Ada, ¿por qué no seguiste tu llamado cuando éramos más jóvenes? Le dije, ahora ya no puedo subir. Y ella dijo algo que es muy impactante y cierto. Ella dijo, no somos las mismas personas que cuando éramos jóvenes. Dios ha estado trabajando y ha estado tallando y ha estado quebrantando y no somos los mismos corazones. Entonces, Él sabe cuánto. Pero voy a empezar por el final porque ya saben cómo es esto. Ya saben, ¿no? Entonces vamos a revisar Juan capítulo 15 y en algunos versículos me voy a detener. Vamos a leer del 1 al 15 todas juntas, ¿va? Bueno, no, va a ser alternado para que no sea tan desgastante para las voces. Yo lo voy a leer el 1 y así, y en el último, que es el 16 y 17, nos juntamos todas. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ahora, aquí es otra instrucción. Estamos leyendo juntas, ¿verdad? Pero vayan subrayando aquello que les llame la atención. No lo vamos a hacer una lectura súper rápida, va a ser, ¿sí? Pero vayan subrayando de una vez. Número 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí,
nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Muchas gracias. Bueno, entonces les dije que iba a comenzar por el final, el número 16, que dice, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo los elegí a ustedes. Y fue con lo que comenzamos, ¿verdad? Si cada una de ustedes está aquí, ¿quién les trajo? El Espíritu, ¿verdad? Movió sus corazones, nuestros corazones. Y no solamente movió nuestros corazones, sino que dispuso todas las cosas para que nosotras estuviéramos aquí. Y dice también, y yo los he puesto para que vayan y lleven fruto y que su fruto permanezca. ¿Quién trajo frutos? Porque hay un propósito por el cual ustedes están aquí y yo también. Y no es compartir la palabra, o sea, es uno de ellos, pero no es solo eso. Entonces, si ustedes están, si todas estamos aquí, es con un propósito. Entonces, ahí anoten, ¿cuál es mi propósito para el día de hoy? Porque al final Ada no las va a dejar irse a sus casas, bajar a Morelia si no le dan las respuestas del examen, ¿eh? ¿Cuál es el propósito? Y dice, fíjense, y vuestro fruto, o sea, ese propósito, que perezca. ¿Sí dice así? Como las guayabas, si las dejas ahí. ¿Qué les pasa a las guayabas? Al plátano. Entonces, el fruto que vamos a obtener el día de hoy es para eso. ¿Qué dice? Y para que el fruto permanezca. Y la segunda parte dice otro propósito, para que todo lo que ustedes le pidan al Padre el día de hoy, ¿qué cosa? Él nos lo dé. ¿Qué cosa le vamos a pedir el día de hoy a nuestro Dios? Y bueno, ya empecé por el final, ahora sí vamos al principio. ¿Cómo podemos permanecer? ¿Verdad? Dice el versículo número 1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Aquí vemos tres personajes. Vemos a un Dios que está cumpliendo el rol de labrador. Vemos a Jesús quien está hablando y quien dice de sí mismo que Él es la vid. Y a mí me llamó mucho la atención que dice la vid ¿qué? Verdadera. ¿Eso significa qué? Que podrían haber qué cosa. Ajá, podría haber árboles, a ver, vamos, yo no sé mucho de uvas y la verdad es que no investigué, o de viñedos, ¿verdad? Pero pues aquí estamos rodeados de naturaleza, entonces vamos a ver, aquí puede haber, lo podemos cambiar poquito, ¿verdad? Que sea una planta, un tronco, un árbol, ¿sí? ¿Me explico? Entonces pueden haber muchos árboles, pero fíjense qué pasó, en algún lugar
resultó que había un árbol, pero por dentro estaba, ¿qué? Podrido por la humedad. Entonces el árbol se cayó en determinado momento. Y todos dijimos, pero ¿por qué se cayó si se veía fuerte y frondoso y tenía árboles con qué cosa? Con sus ramas verdes. Entonces, ¿en qué momento de la vida se cae, pierde la fuerza y te das cuenta de que está podrido? Y eso lo podríamos asemejar con el otro tipo de vides, ¿no? Las vides que falsas, que aparentan vida, pero que realmente no están dando. Ahora, les decía, somos tres, bueno, hay tres personajes, Dios como labrador, Jesús como la vid verdadera, como el árbol, pero también está hablando de quién es. El número 2, todo pámpano, de los pámpanos, y los pámpanos seríamos nosotras. Y el número 2 dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué va a hacer Dios? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, aquí estamos hablando de dos tipos de pámpanos, Yunuen y yo. Yunuen, ¿verdad? Que ella lleva fruto y yo que no llevo fruto. Ahí está. Y esto me hace recordar también en lo que hemos visto en los reportes. ¿Se acuerdan de la higuera? La higuera que Jesús maldice. Jesús va con sus discípulos y entonces tienen hambre. Y Jesús ve la higuera y dice, mira, bueno, no dice, lo ve, ¿no? Y lo que observa es que están las hojas y hay ciertos rasgos de la higuera que él piensa que va a tener qué cosa, fruto. Entonces caminan hasta allá y yo hace rato le dije a Abner, fíjate por dónde nos vas a guiar porque mis pasos son sagrados. Solo tengo derecho a 1000 pasos, no puedo desviarme del camino. Entonces, yo imagino que venían cansados, venían hambrientos, ¿verdad? Y se desvían, ven, no sé, yo me lo imagino así. Cuando lean sus Biblias, imagínense lo que leen. Entonces, yo me lo imagino que no estaba exactamente así como muy cerquita, tuvieron que caminar. Y ya llegan, ¿y qué cosa? No hay fruto. Entonces, Jesús se molesta tanto que maldice a quién? A la higuera. Y la higuera se seca después. Entonces, estábamos Yunuen y yo sin fruto, ¿verdad? Que aparento que soy un árbol, que tengo vida, y Yunuen que hice con fruto. ¿Qué promesa hay aquí en la palabra de Dios? Dice, todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, ¿para qué? Para que lleve más fruto. ¿Y qué implica limpiar? ¿Quién me dice? A ver, aquí, Susi, tú eres muy buena con las plantas. ¿Qué significa limpiar? Ajá, ¿por qué se tiene que quitar la hierba que no ayuda a crecer? Le quita nutrientes, ¿verdad? Roba. ¿Quién más? ¿Qué más cosas? ¿Por qué más tenemos que limpiar? Roba nutrientes, no deja crecer. No hay espacio, ¿verdad? Para que vuelvan a salir más ramas. Muy bien, entonces dice aquí, todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Otra cosa que me llamó la atención es que dice enseguidita en el número 3, miren, ustedes, es que les digo que yo cuando voy leyendo me imagino, y me imagino a los discípulos, así como si fuéramos yo aquí haciendo nuestro relajo sentadas, como, ¿seré yo? ¿O serás tú? ¿Cuál eres tú? ¿Cuál soy yo? ¿No? Echándonos ahí como la bolita. Me imagino a los discípulos, ¿no? Y Jesús leyendo sus mentes, sus corazones, y los discípulos como, ¿de qué está hablando? Y enseguida responde, tranquilos, ya ustedes están limpios. ¿Sí me explico? Es preciosa cómo podemos ir leyendo, interpretando la palabra. Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Solamente, y les comienza dando una instrucción. ¿Qué les dice? Permanezcan en mí y yo en ustedes. Y yo me sigo imaginando a los discípulos. Pues estamos contigo, no nos estamos yendo a otro lado, aquí estás, ¿no? ¿Cómo a qué te refieres con permanezcan en mí? Y después sigue explicando, miren, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Yo no sé, ¿los pinos el fruto es la piñita? ¿Sí? ¿Puede ser? ¿Sí? Ajá, bueno.
Es que eso es lo que está aquí enfrente de nosotras. Entonces dice aquí, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes pueden llevar fruto si no permanecen en mí. Entonces la pregunta aquí ¿qué es permanecer? Estar, buscarle. ¿Qué más haría permanecer? Nutrirnos todos los días con su palabra. Nutrirnos. ¿Qué más puede ser permanecer por acá? Tener continuidad. ¿Qué es permanecer? Ser obedientes a su palabra. Ser obedientes, fidelidad. Todo eso que dijeron, ¿verdad? Es permanecer en mí. Y luego sigue diciendo Jesús, yo soy la vid, como que por si no te quedó claro, ¿verdad? Yo soy la vid y ustedes los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Lo vuelvo a repetir. Otra cosa que podríamos compartirles para estudiar la Biblia es que aquello que repite y repite y repite y repite, pongamos atención, porque es algo que quiere profundizar en nuestros corazones. No solo que se quede en un nivel de entendimiento que, sí, ya entendí. Si yo corto la rama, entonces, pues ya no va a haber fruto, porque el fruto, es que este no es un excelente ejemplo, pero es como las flores, ¿no? La flor es como el fruto de las plantas que florean. Entonces, ahí trajeron unas. Si esas flores las arrancaron ya de su tronquito, si no le pones tú a lo mejor el agüita o así, y aún así aunque le pongas el agua, pero después de un tiempo va a morir. Entonces, no va a haber frutos si nosotros somos arrancadas, si nosotros somos apartadas, aún y cuando tenga un propósito. De hecho, quisiera contarles que mucho tiempo a mí no me gustaban las flores. O sea, sí se ven bonitas, pero no me gustaba porque yo decía, qué horrible que las hayan arrancado de su lugar y no me gustaban. Y cuando me llevaban flores, decía, gracias. Qué corazón tan feo que cortó esas flores. Ahora ya las disfruto, pero porque he entendido otra cosa que hoy no les voy a compartir. Pero yo soy la vid y ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto porque separado de mí, nada pueden hacer. No solamente ya está hablando del fruto, no está diciendo, no vas a dar fruto si te separas de mí. ¿Qué está diciendo? Nada. ¿Por qué nos sentimos tristes? ¿Por qué nos sentimos cansadas? ¿Por qué aún en la enfermedad o en las dificultades nos sentimos desanimadas? ¿Será porque nos hemos apartado? ¿Será porque no hemos permanecido de alguna manera? Porque el Espíritu Santo siempre lo vamos a tener. Esa es una promesa y es un sello y nadie nos lo va a quitar. Pero ¿se acuerdan lo que leímos primero, Lucas 11? Pidan qué cosa. Pidan el Espíritu. Ajá. O sea, no porque no lo tengamos, sino en el sentido de ser llenas del Espíritu, que es diferente. Entonces, dice aquí en el 6, el que en mí no permanece, ¿qué le va a pasar? Hay consecuencias, ¿verdad? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen, ¿y qué hacen con ellos? Los echan en el fuego y arden. Pero si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. En la misión también estamos practicando con los niños y una de les estamos tratando de enseñar cómo, para qué fuimos creados. ¿Quién sabe para qué fuimos creados? Para ser felices. Para glorificar a Dios. Y yo esto lo aprendí hace muy poquito. Yo acepté a Cristo a mis 17 años, a mis 15, a mis 17 me bauticé. Entonces tengo 35. Tengo ya como 20 años, pero es algo que apenas he aprendido. Yo no crecí en mi mente con esto. ¿Para qué creciste? ¿Para qué fuiste creada, Shareni? Para glorificar a Dios. Esto es un aprendizaje muy reciente. Gloria a Dios que de alguna manera Él
me lo fue enseñando, pero con esas palabras, esto es una enseñanza muy reciente. Y entonces yo ayer venía practicando con mi hija y le dije, hija, ¿para qué fuiste creada? Pues para glorificar a Dios. Pues le dije como Jesús a los discípulos, pues esto no lo sabes tú, te lo reveló el Espíritu, ¿verdad? Entonces, fuimos creados para glorificar a Dios. Y este versículo, en esto es glorificado mi Padre, y aquí nos vamos a detener. ¿En qué cosa? En que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Entonces, luego mi hija me preguntó, mami, ¿y cómo podemos glorificar a Dios? Le dije, ya ves, no sabes todo. Y entonces ya le dije, no me acordaba de este versículo, pero le dije, bueno, ¿tú cómo honras a tu papá y a tu mamá? Y le empezó a caminar la ardilla y dijo, no entiendo. Le dije, sí, ¿cómo sabes que tus papás se van a poner felices? Ah, cuando les obedezco. Sí, por supuesto. Le dije, entonces lo mismo es con Dios. Nosotros le glorificamos cuando nosotros le obedecemos. También cuando nosotros le amamos. Pero el amor, ¿cómo se expresa? Con la obediencia, ¿verdad? Y ahora, otra cosa que he aprendido, que Dios estaba hablando, es la figura, ¿se acuerdan? Sí, sí, todos van a ubicarlo. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús y dice, he aquí el Cordero de Dios. ¿Sí? ¿Sí lo ubican? Y entonces, le dice Jesús a Juan, bautízame. ¿Sí se acuerdan? Y Juan, ¿qué dice? No, yo ni digno soy de desabrocharte, de humillarme y agacharme a desabrocharte las agujetas de tus guaraches, no sé qué usaban, de tu calzado. Y entonces, este, y entonces le dice Jesús, hagámoslo así porque así es conveniente. Y cuando se está bautizando, se abre el cielo una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y ahora entonces, eso lo he estado practicando porque cuando mis hijos me obedecen, y digo, complaces mi corazón. Y ellos son como, pero se animan. Y eso lo aprendí justamente de esa historia de Juan, ¿no? Porque cuando tú escuchas que tú estás haciendo lo correcto al obedecer a Dios, ¿qué pasa en tu corazón? Se anima. Y digo, estaba escuchando una predica que hablaba, porque estamos estudiando para presentar la próxima semana Escuela Bíblica de Vacaciones, que hablaba acerca de nuestro último día. Y el último día vamos a hablar de la crucifixión de Jesús. Y el predicador decía, ¿notas algo interesante mientras Jesús está en la cruz antes de expirar? ¿Qué son las palabras que él dice? Ajá. Y otra de las palabras que él dice es lama, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado o abandonado? Y decía, ¿no se te viene a la mente cuando empezó su ministerio siendo bautizado? ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Sí, 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 ¿verdad? Pero dice, pero no se escucha la voz. ¿Sí te diste cuenta? Yo dije, oh, nunca lo había analizado así. Pero sí, Dios estaba complacido de Jesús. Solamente que en ese momento él estaba cargando ¿qué cosa? El pecado de toda la humanidad. ¿Y el pecado qué significa con la relación y comunión con Dios? Separación. Entonces, aunque el padre estaba complacido, por supuesto, si está complacido de que fuera a obedecer al iniciar su ministerio, obviamente iba a estar complacido de que lo obedeció hasta la muerte y no una muerte de pum, te disparo y te mueres, no, una muerte sufriente. Y entonces esa voz no se oye inaudible, pero Jesús, ¿verdad? Porque son tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, pero Jesús la sabe en dónde, en sí mismo, porque Él es Dios. Entonces hay complacencia en obedecer a quién, a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. Tercera pregunta para sus libretas. ¿Qué nos ha estado pidiendo Dios que obedezcamos? Levántate temprano. Por dos. Podría llegar a decir Dios de nosotras, esta es mi hija. Amada, sí, siempre va a decir eso, ¿eh?
siempre, siempre, siempre. Pero esta es mi hija en quien tengo complacencia. Y Él nos ve a través de Jesucristo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanezcan en mi amor. Cuando leí eso dije, es que esto es una promesa. La vamos a leer al revés porque ya saben que me gusta el revés al derecho. Luego dice, vamos a leerlo de atrás para adelante. La instrucción, la orden, la segunda orden es, la primera fue, permanezcan, ¿qué cosa? En mí. La segunda orden es, permanezcan en mi amor. Y después dice, como el Padre me ha amado, así también yo las he amado. Tengo una amiga que vive en Querétaro y nos reencontramos por las redes sociales de alguna manera, después de muchos años, y me dijo, me siento muy triste y no sé por qué. Y le dije, ya somos dos. Nada, es cierto. Nada, y le dije, ¿será que tu corazón necesita amor? Me dijo, obvio. Le dije, sí, 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 o sea, es obvio, pero hay días, yo no sé si solo nos pasa a las mujeres, hay días en que pues necesitas sentirte amada. Y yo te pregunto, cuando te has llegado a sentir amada, no sé quiénes tienen hijos, y tus hijos te complacen, te obedecen, porque demuestran así su amor por ti, o tu esposo, si tienes esposo, es muy amable contigo, te ayuda a lavar los trastes y te sientes amada, o tus papás, si no estás casada ni tienes hijos, tus papás te dicen, ay, mira, mi niña, te traje un pastel, el que más te gusta, no sé, sí, en cualquier contexto en el que ustedes estén, cuando nos sentimos amadas, ¿cómo nos sentimos? Todo lo puedo, ¿no? Dices, ay, sí, se siente como un power, dicen por ahí. Entonces, pero hay días en los que nuestro contexto, nuestras circunstancias, tú dices, su esposo ni los zapatos recogió y no me siento amada. O los hijos, ¡oh! ¿Por qué me contestas así? Eso es muy horrible contestarle a un papá así, ¿verdad? Y todo lo ves en gris o en negro. O mi mamá, pero pídeme bonito que lave los trastes. No me estés hablando feo, sí los lavo, pero dímelo bonito, ¿verdad? Y tu corazón se va resintiendo, se va quedando como triste. Uh-huh. Entonces, se nos olvida esta verdad, porque dice aquí, yo te he amado como Dios me ha amado a mí, dijo Jesús. Bueno, les voy a decir como a los niños. Jesús dijo, como Dios me amó a mí, yo te amo. Porque es un he amado, es un pasado continuo, presente y futuro. Eso no existe, pero sí existe. Como Dios amó a Jesús y lo ama, así Jesús nos ama a nosotras y a veces se nos olvida que Él nos ama. Entonces dice, eso, recordar esa verdad, te va a ayudar a que nosotras podamos cumplir la segunda instrucción de Jesús, que es permanezcan en mi amor. ¿Qué pasa cuando tú te sientes no amada? Tiendes a buscar aquello que te da consolación. De hecho, he estado estudiando pecados y se llaman así, pecados de consolación. O a lo mejor los han escuchado como pecados capitales. ¿Los han escuchado? O a lo mejor has escuchado que no estoy enojada. Estoy protegiendo mi corazón porque tú me estás haciendo algo, me siento lastimada y entonces yo reacciono en la psicología, ¿no? ¿No lo han escuchado? ¿Sí? Entonces, nosotros como seres humanos tendemos a protegernos a nosotros mismos con estímulos o con mecanismos de defensa pecaminosos. En otras palabras, con pecado, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los pecados? La ira. ¿Por qué eres tan seria y tan dura y tan amargada? Porque un día alguien me lastimó. ¿Por qué no puedes ser abierta y vulnerable? Porque tengo que proteger mi corazón, porque un día traicionaron mi confianza. Yo no puedo contarte mi vida. ¿Sí me explico? Entonces, el ser humano naturalmente tiende a autoproteger su propio corazón.
porque en algún momento de nuestras vidas hemos sido heridos, pero nosotros también hemos herido a otros. Pero ¿qué dice Jesús? A ustedes se les ha olvidado recordar que si ustedes permanecen en mi amor, no en el amor de sus padres, los padres nos equivocamos, no en el amor de los esposos, de los hijos, de los hermanos, de, no sé, pónganle el nombre que quieran, pero dice en mi amor. Si ustedes pueden recordar esta verdad, ya llevamos 2 instrucciones, permanezcan en mí y permanezcan en mi amor. Tercero, dice, si ustedes guardan mis mandamientos, entonces ustedes, ¿qué cosa? Permanecerán en mi amor. Y vuelve a ponerse como ejemplo, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y yo permanezco en su amor. Entonces, a veces podríamos decir, ¿recuerdan una de las preguntas que les dije? ¿Cuáles son las cosas que Dios les ha estado pidiendo que hagan y que no podemos hacer? A veces los mandamientos de Dios se sienten como, es que eso es imposible. O bueno, hemos hablado tanto en diseñadas, yo no puedo sujetarme a mi esposo porque tú no sabes. Pero la palabra dice, si ustedes guardan mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor. Y después te alienta, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, ustedes van a tener la misma promesa. 11. Y luego ya como que yo me imagino a Jesús, voltea a ver a sus discípulos como no entendí mucho, pero poquito. Y les dice, bueno, pues ya miren, estas cosas yo les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y que su gozo sea cumplido. En otras palabras, está diciendo ya como, es que, bueno, no lean mis tonos, cada quien lea su tono de su Biblia y de su corazón. El mío, yo soy muy vulnerable aquí, no me juzguen, pero el mío es como ya pues, Sharon, ya te voy a dejar, fue demasiada información para tu mente. Lo único que quiero que sepas es que yo quiero que seas feliz. ¿A qué viniste? No venimos a ser felices, pero dice, para que mi gozo, o sea, el de Jesús, esté en ti, Shareni, y que tu gozo, el gozo verdadero, el gozo, la plenitud verdadera, pueda ser cumplida en tu vida. De este pasaje es lo que ha llamado mi atención, pero, ¿cuánto me queda? Ay, 40 minutos me quedan. Ah, qué bueno. Ok, ya me voy a parar. Ya aguanté mucho sentada. Espero no morirme aquí. A ver. Aquí. Es que se están escondiendo, ya las vi. Ok. Esto fue la meditación que Dios ha dado, ¿verdad? Para ustedes. Pero aparte, quiero contarles acerca de Juan. Y con eso voy a terminar. ¿Recuerdan a Juan el Bautista? Sí, ok. Muy bien. Esta parte se las voy a contar, no la voy a hacer exactamente leyendo la Biblia, porque quiero que sea una visualización. Ustedes conocen, por supuesto, esta parte, pero quiero preguntarles, ¿quién era la mamá de Juan? Elizabeth. ¿Y qué relación o parentesco tenía Elizabeth con la mamá de Jesús? Eran primas, ¿verdad? Y ustedes recuerdan que para el nacimiento de Juan hubo una profecía. Elizabeth y su esposo, que se llama ¿cómo? Zacarías, no podían tener hijos y estaban en su vejez, ¿se acuerdan? Y entonces, ¿quién se les aparece? Entró al templo Zacarías, ¿verdad? A presentar la ofrenda, y entonces allá dentro del templo se le aparece la profecía, donde le dicen la profecía de que su esposa iba a concebir e iba a tener un hijo. Y Zacarías creyó y se puso bien contento, ¿verdad? No.
Dijo, ¿cómo si mi esposa está ya bien viejita y yo también, verdad? No creo. Y además tenemos muchos años y no, nunca. Y entonces, ¿qué le sucedió a Zacarías? Quedó mudo. ¿Y alguna vez han pensado por qué se quedó mudo? Porque no creyó y no fuera a contagiar a los otros. Así que no cree. Bueno, esa fue la profecía de la vida de Juan. Cuando Juan, no sé si la vamos a abrir. Vámonos a Juan. Les dije Juan es Lucas. Uh-huh. Es para que practiquemos buscar los libros. Lucas capítulo 1. Y cuando Elizabeth, 57, se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. 1:57 y 58. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella, ¿verdad? Bueno, entonces, esto era para hacernos ver que aquella profecía sí se cumplió o no se cumplió. Sí se cumplió. También quiero recordar, cuando María se le anuncia a ella que ella va a concebir del Espíritu Santo, ¿qué hace? Va y visita a Elizabeth. Y entonces, cuando ella ve a Elizabeth, Elizabeth, ¿qué dice? Que, ¿verdad? Saltó dentro de ella. Pero hay una cosa que dice y que me llamó mucho la atención, que en ese momento el Espíritu Santo moró en Elizabeth. Yo nunca lo había observado. Entonces, en ese momento, podríamos decir que el niño que albergaba Elizabeth ahora había sido lleno del Espíritu Santo. ¿Qué cosa orábamos hace un momento cuando iniciamos? Que nosotras pudiéramos ser llenas del Espíritu Santo, porque ya dijimos que ya dijimos que si tú has pedido a Dios que venga a morar a tu corazón, Él ya te ha dado ese sello, esa promesa. Entonces, otra de las cosas que quisiera mencionar es que cuando Juan estaba, a ver, ayúdenme a buscar, cuando Juan estaba en, ¿cómo se llama? En el Jordán. Ah, Juan capítulo 1, versículo 19. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Juan respondió, dice, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Nadie le había preguntado si él era el Cristo. ¿Ya se dieron cuenta? Pero le preguntaron, entonces dinos pues, ¿eres tú Elías? ¿Y qué respondió Juan? No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Estaban jugando a las adivinanzas. Y le dijeron, ya pues, dinos quién eres para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Y aquí es al que quería llegar. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezcan el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. ¿Por qué me fui hasta la profecía de Zacarías? Porque cada una de nosotras estuvimos en el vientre de nuestras madres, ¿verdad que sí? Ahora, este es un paréntesis antiaborto, porque aún no había sido concebido Juan, y Juan ya estaba en el pensamiento de quién? De Dios. ¿Cuándo comienza la vida? En el pensamiento de Dios. No comienza cuando el óvulo se une al espermatozoide, comienza desde el libro de la vida, comienza en el pensamiento de Dios. Ahora,
También me llama la atención, como les dije, cómo es que ese bebecito, siendo un bebecito, no sé cuántos años tendría, digo meses, 5 meses, no sé, como 5 o 6 meses más o menos. Ese niño puede brincar porque ha reconocido a su Señor, a su Salvador, ¿verdad? Entonces, este, eso a lo mejor nos queda súper claro, pero lo menciono porque hay otros lugares en el mundo en donde actualmente es, si tienes 5 o 6 meses, tú lo puedes abortar aún. No, y es un feto. O sea, ya no es un cúmulo de células, pero es un feto. Y no, tiene vida, tiene vida. Entonces dice aquí que a Juan le preguntaron, ¿tú quién eres? Cuarta pregunta. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado o nos han preguntado, ¿tú quién eres? Porque a Juan le preguntaron, ¿tú quién eres? Y él luego dijo, yo no soy el Cristo. Y le volvieron a preguntar, ¿entonces eres Elías? Que era un profeta. Y dijo, no tampoco, porque si se acuerdan que hubo 400 años de silencio entre la última profecía y este momento. O sea, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a tener profetas. Y durante, ¿cuántas generaciones eran? Como unas 5 o 6 generaciones, no hubo profeta. Entonces, cuando él comienza a hablar y a proclamar, a decir, arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca, llama tanto la atención que quienes fueron a preguntar, los de la sinagoga, los judíos, ¿verdad? Y van a preguntarle y le dicen, ya dinos, o sea, ¿quién eres? ¿Eres el Cristo? Y él dice, no, yo no soy el Cristo. Entonces eres Elías que volvió, porque en las profecías también pasadas habían dicho que Elías, ¿verdad? Hasta que vuelva Elías. Entonces todos pensaban de manera literal. Ah, entonces eres Elías que ha reencarnado. No soy Elías. Y entonces le dijeron, bueno, pues eres otro profeta. Y él dijo, no. ¿Cuántas veces a nosotros se nos ha preguntado, ¿y tú quién eres? Este tema de ¿y tú quién eres? A mí me encanta mucho porque yo les voy a preguntar y animar, anoten su nombre. Yo soy Amy. Pongan su nombre así en su libreta. Y yo les voy a preguntar, ¿qué significa tu nombre? No sé por qué salió el tema y mi hija, no me acuerdo por qué salió el tema y mi hija dijo, mami, ¿verdad que tú me ibas a poner Merari? Y le dije, ay, ¿cómo sabes? Sí, pero Ada no me dejó. ¿Cómo le vas a poner Merari? ¿Quién sabe qué significa Merari? Ay. Ada tenía razón, ¿verdad? No me dejó. Y le dije, sí, ¿verdad que suena bien bonito? Y dice, pues, ¿qué significa? O sea, observen una niña de 5 años, no porque suena bonito, me dijo, ¿qué significa? Y yo, ay, no me pregunte, si o no suena bien bonito, Merari. Y ella dijo, ¿pero qué significa? Y le dije, agua amarga. ¿Por qué me querías poner así? Y le dije, espérate, no te enojes. Le dije, es que ahí no termina la historia. Yo tenía planeado contarte toda la historia. Porque ustedes recuerdan que el pueblo llega a un lugar, estaban muriéndose de sed, y entonces llega a un lugar que se llama Mara, y entonces, ¿verdad? Dios les dice, bueno, Moisés les dice, lancen ese tronco y el agua se hará dulce. Entonces, el plan que yo tenía era que yo le iba a testificar el evangelio a mi hija, le iba a decir, aunque tú seas meraria amarga, debes de recordar que, que el único que va a endulzar tu vida y te va a dar un propósito precioso es Jesucristo. Pero no me dejaron. Y le puse Abi Madai, que Abi significa la alegría de papá y Madai amor profundo. Entonces, por eso mi hija es muy así. Soy la alegría de mi papá. Bueno, pero ¿por qué les conté la historia de Merari? ¿Quién eres? Tu nombre dice quién eres. Y aunque tus padres tal vez no hayan sido intencionales en ponerte un nombre, con un propósito súper guau, pero Dios puso ese nombre en la mente de tus padres. Entonces, ¿quién eres? Yo soy Junuen. Yo soy Alejandra. ¿Quién eres? Juan sabía quién era. Y el saber quién eres te ayuda a permanecer. Si tú no sabes quién eres, te vas a perder en el camino. Entonces dice aquí, ¿qué dices de ti mismo? Y él dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto.
Y eso también me llamó la atención, porque hasta lo leí con tristeza. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto. ¿Qué les hace sentir esa frase? Yo les digo a mis hijos, parece que le estoy hablando al sillón. Nadie me hace caso. ¿Y qué está diciendo Juan? Yo soy la voz de uno que habla en el desierto. Te puedes perder, porque Juan, ¿en dónde vivía? En el desierto. Y tiene mucha, o sea, vemos todo lo que nos puede enseñar una palabra. Sí, Juan vivía en el desierto. ¿De qué se alimentaba? De langostas y de miel. Y esto fue otra cosa que me encantó porque el desierto significa muchas cosas, pero y se repite en la Biblia de muchas maneras, pero una de ellas es que el desierto te aparta. El desierto te dijo, dijo Ada, yo te amo. Ok, Ada dijo, si es necesario para que puedas estar, puedes traer a tus hijos, pero si no, preferiría que no. Entonces, porque ella dijo, porque la intención es que podamos todas tener, ¿verdad? Un respiro de responsabilidades, de ser responsables de alguien más. Me lo dijo a mí. Entonces yo dije, o sea, me estás prohibiendo que los lleve, porque quiero que me digas eso para yo decirle a mi esposo que los niños no pueden ir. Entonces, lo que quiero decir es, los desiertos son necesarios. El estar aislada sin señal es necesario. El estar quieta de tus responsabilidades y tener que alimentar otras bocas es necesario. ¿Y Juan en dónde creció? Juan creció en el desierto. Ahí va, ahí va. ¿Cómo entonces yo fortalezco quién yo soy? ¿En dónde me estoy apartando o en dónde me estoy conformando? Porque la palabra dice que no te conformes a este mundo, sino que transformes tu mente por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿A través de qué cosa lo renovamos? Ajá. A ver, ahora, ¿qué les dijo Jesús a sus discípulos? Tranquilos, no los voy a secar, no los voy a pasar para matarlos, porque no he venido a condenarlos. Ustedes ya fueron limpios por la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confirmar nuestra identidad y nuestro propósito? Porque Juan dijo otra vez, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. O sea, no importa que sienta que nadie me escuche. Acuérdense que lo estoy leyendo. Yo nomás vengo a compartirles lo que Dios me dice. Ustedes lean su Biblia y pídanle al Espíritu que les enseñe. Pero dice aquí, no importa que tú te sientas solita, como sola en el desierto, como que no tiene sentido lo que estás haciendo. Juan sabía tan quién era que dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto y sé lo que les tengo que decir. Y Juan dijo, enderezcan su camino, el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Cuando tú sabes quién eres, cuando tú sabes quién te ha creado, cuando tú sabes para qué te crearon, no es más fácil, pero es menos difícil. Porque Juan incluso lo dice más adelante, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y alguien que no sabe quién es, ni para qué ha nacido, ni para qué fue concebido, ni cuál es el mensaje que porta, en ese momento habría tenido tristeza en su corazón y hubiera dicho, mi fama se acabó. El respeto que me tenía hasta Herodes se acabó. Y que de hecho así fue, ¿no? Al final lo mató, lo mandó matar. Entonces, Juan dice en el 27, este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esto me recordó a Jesús. ¿Se acuerdan Jesús cuando está la tentación de Jesús en el desierto? ¿En dónde estaba Jesús? Apartado. Y entonces esto fue después del bautismo. Entonces está ahí y Satanás comienza a tentarlo con varias cosas.
pero él, ¿qué tiene en su mente y en su corazón? La palabra. Pero llega un momento, ¿cuál es la última tentación de Jesús? Uh-huh. Ajá. Algunos dicen que Jesús está, la espada es la palabra de Dios, ¿verdad? Algunos dicen que las primeras tentaciones es como que él está peleando con la espada, pero la última ejerce autoridad y él le dice, basta, porque también dice, lo que tú me estás tratando de camuflajear, voy a retomar. El diablo, Satanás, usa la palabra, porque dice, a sus ángeles enviará para que te rescaten, para que te guarden. Eso que podría parecer el árbol con vida, eso que podría parecer la palabra de Dios y que tal vez a nosotras nos ha hecho dudar. Ah, sí, pues Dios quiere que me case. Ah, por cierto, vi un video bien interesante que decía, es cristiano, pero, ¿no lo han visto? Está muy divertido, estaba yo carcajadas. Es cristiano, pero no lee su Biblia. Se ponían muchas chicas de la iglesia así, y entonces tenías que huir, ¿no? Como porque dice, huye del pecado, huye del engaño. Entonces se ponían las chicas y alguien les decía desde allá, es cristiano, pero no lee su Biblia. Y algunas salían corriendo y otras le hacían, ¿y si yo se la leo? Y lo mismo le hicieron a los muchachos, es cristiana, pero no le gusta ir al templo. Y unos salían huyendo y unos decían, ¿y si yo la animo a que vaya? Entonces, ¿no? La idea era algo divertido, pero al final refleja también algo de tu corazón. Entonces, ¿en dónde estamos parados? ¿Por qué les dije esto? Porque si guardan mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor. Ustedes permanecerán cercanos a mí y ustedes no deben de dudar del amor que yo les he dado, porque así como Dios me ha amado, dijo Jesús, yo también, no es pregunta, no es duda, es una afirmación. Yo las he amado. Acuérdense, en el tiempo pasado, presente, continuo, futuro y más. Siempre para la eternidad. Entonces, bueno, vuelvo para terminar. Si nosotros sabemos quiénes somos y para qué Dios nos ha enviado a este mundo, entonces nosotros vamos a regresar, ¿qué era? Juan 15. Ajá. Vamos a regresar a Juan 15. Ay, ya, ahí está. Nosotros vamos a regresar al versículo número 8 y lo vamos a leer todas juntas. No, Juan, capítulo 15, perdónenme, hasta yo me confundí acá con mis citas. Juan 15, versículo 8. Lo vamos a leer todas juntas y dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. En esto es glorificado nuestro Padre. ¿Qué te ha pasado en los últimos días, en el último año? ¿Qué te ha hecho llorar en los últimos días, en el último año? ¿Qué te ha hecho entrar en una crisis de esas que dices, no, yo no soy así? Sí, somos así, solo que no lo sabíamos. Porque déjame decirte que esas crisis podrían ser el fuego que Dios está usando. ¿Para qué? Para limpiar, como nos describió Susi. Para limpiar y dejar quitar aquello que nos está robando los nutrientes, que nos está distrayendo, que nos está haciendo conformarnos al mundo y no estar en comunión con Dios en el desierto. Quizá aquella situación en la que te sobrepasa y te llenas de ansiedad, simplemente es un reflejo, un síntoma de donde no deberíamos de estar. Este libro me lo regaló Ada y creo que ella nos va a hablar más al ratito, no del libro, pero el libro no tiene nada que ver, por cierto, Ada, ¿eh? Bueno, sí tiene que ver, pero dice, arde mi corazón. Habla de Marta y María. Otra de las cosas que Dios ha estado hablando en este año es ser Marías en medio de tus responsabilidades de Marta, porque las responsabilidades no se quitan. Pero cuando tú tienes otros lentes, como los lentes de Juan,
que él sabía. O sea, ¿ustedes creen que no lo confrontaban? Digo, esta es una confrontación, una que se deja ver, pero seguramente hubo muchas otras confrontaciones y los judíos llegan como fastidiados, como, ya dinos quién eres porque tenemos que ir, o sea, yo puedo pensar que hubo otras confrontaciones, pero Juan tenía los lentes tan puestos, ¿verdad? De su propósito, de quién era, de lo que vino a hacer, y yo me imagino, no lo logré encontrar, pues yo decía, ¿quién le dijo a Juan quién era? ¿Y quién le dijo que él era el que iba a anunciar? ¿Y quién le dijo que su propósito no era de su mamá, sino era de, añísimos atrás? Exacto. Entonces, ¿por qué debemos de pedirle a Dios que seamos llenas del Espíritu? Ya lo tengo, Shareni. No, sí, eso es otra cosa. Porque entonces podremos ser Marías en medio de lo que tenemos que hacer. Yo no soy el ejemplo perfecto para esto. Entro en crisis todos los días, cada 3 horas, más o menos, como 4. Pero cuando me he dado cuenta, y es como, sí, los lentes. Entonces yo aprendí algo. Yo aprendí algo. Me encanta. Si ustedes les preguntan a mis hijos, es más, los reto, pregunten. Menos a Abdiel, a los chiquitos. Es que ella está más grande y esto lo acabo de aprender. Pero si les preguntan a mis dos más chiquitos, ¿cuál es la parte favorita del día de tu mamá? Ellos les van a decir, dormirse con nosotros, acostarse con nosotros en la noche, dormirnos. Pero saben que ay hijos, perdónenme, Abdiel, perdóname, eso no era mi más parte favorita del día. Era lo más de, ya, duérmete, por favor, ya quiero que se acabe el día y quiero irme a bañar o algo, ¿no? Pero cuando empecé a aprender esto de María, Marta, Juan, tu propósito desde el vientre de tu madre, llena del Espíritu, entonces es mi momento más favorito del día. Las primeras veces porque me quedaba dormida y decía, y luego ya llegaba con mi esposo y le decía, ¿qué? Hay que seguir el día. Decía, dijiste que te ibas a ir a dormir a los niños y tú te dormiste y ellos estaban despiertos. Y yo ya renovada. No, pero les leo la Biblia, leo con ellos la palabra y luego les pregunto, de lo que leímos, ¿cuál fue tu parte favorita? Y conocer sus corazoncitos tan tiernos, la Biblia dice, el reino de los cielos es de los niños. Para mí es como, hago trampa, ya hago trampa. Me dicen, ¿cuál es el momento en el que puedes disponer para pasar tiempo con Dios y conocerlo? Y yo, ay, sí tengo que levantarme temprano. Pero los momentos en los que mayor intimidad tengo de esa forma ha sido con mis hijos pequeños, porque aprendo de Dios con ellos, porque me siento con ellos y al estarles leyendo, suceden tantas cosas que parece un tiempo de verdad de descanso y al final del día es cuando más agotada sí, yo sé que es de Dios y que Dios me lo permite porque de verdad ya lo viví con mi Abdi, por eso digo, perdón, Abdiel, porque ese momento que yo siento la comparación, cuando con Abdi era como, por favor, ya duérmete, cierra los ojitos. Y con estos chicos Madai dijo hace unos días, mami, ¿y ya terminaste de leer? Le dije, sí, ya basta por hoy. No, yo quiero saber qué más pasa. Y le dije, ¿y no puedes saber mañana? Y digo, no, es que quiero soñar qué pasa. Wow. Entonces aprendo de mis hijos. Si guardan mis mandamientos, ustedes permanecerán en mi amor. Juan 15 dice entonces, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo va a quitar. Pero todo aquel que lleva un fruto, lo limpiará, porque tiene un propósito, que pueda llevar mucho más fruto. Vamos a orar. Dios, te damos muchas gracias por tu palabra, gracias porque tú nos das este tiempo para poder abrir nuestras Biblias. Yo quiero pedirte, mi Señor, que de aquellas palabras que estas mujeres anotaron, de aquellas palabras que tú has cautivado, anclado en nuestro corazón,
quiero suplicarte, por favor, que no solamente se quede en un rato más que abrimos la Biblia, sino que pueda cobrar no solamente sentido en sus mentes, sino que pueda cobrar una transformación. Tu palabra dice que ya fuimos limpias por tu palabra, fuimos limpias por la sangre de Cristo. Fuimos reconciliados contigo, Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Quiero pedirte que el Espíritu que mora en nuestros corazones pueda cobrar esos lugares, que pueda llenar esos lugares en los que podría haber duda, podría haber dolor, podría haber incertidumbre, y que tú los ilumines, que tú des luz con tu palabra, y que tu palabra expuesta que hoy tuvimos el día de hoy aquí, que pueda ser confirmada a través de lo que vamos a seguir haciendo, a través de la comida, a través del servicio que nos están haciendo, a través de los cantos, a través de todo lo que vamos a seguir haciendo el día de hoy, que esas cosas que ellas anotaron que les llamó su atención, que puedan ser eh, precisamente limpiadas para que puedan llevar más fruto, no solamente en sí mismas, sino para compartirles a otros. Gracias, Señor Dios, por tu Hijo Jesucristo, y gracias también porque podemos tener entendimiento, cierto entendimiento, danos más entendimiento y quita el velo de nuestros ojos para que podamos comprender cuál es tu voluntad, la cual es agradable y perfecta, y que mediante tu Hijo Jesucristo, al mirarnos puedas decir, ellos son en quienes mi corazón haya complacencia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.